compartir la palabra de hoy y está en el libro de Amós. Amós 3:3 es un solo versículo. Amós 3:3, mientras lo vas buscando. Voy haciéndote la introducción de este lugar, ¿sí? Amós es un profeta de Dios, el cual justamente fue puesto para poder advertir al pueblo de Israel, para enseñar al pueblo de Israel que estaba equivocado, que estaba mal, errado en sus caminos, que estaba pecando, se estaba dejando arrastrar, seducir por todos los países vecinos y estaba en medio de toda la idolatría. Y Dios le dice, así como a Tiro, así como las demás naciones, dice, 3 veces he perdonado, pero la cuarta no perdonaré. Lo mismo le manda a decir con el profeta, le dice, Israel, 3 veces he perdonado tu pecado, pero la cuarta no perdonaré. Y Dios dice en medio de toda esta enseñanza, ¿no? En el versículo 3:3, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 3 de Amós, dice así: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Qué importante es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? Dios nos habla en otro pasaje acerca de los yugos desigual. Los yugos desigual no pueden tener un futuro bueno, un futuro próspero, porque tarde o temprano tendrán diferencias, ¿sí? Ya sea en conceptos, en principios, en ética, ¿sí? En prioridades. Por lo tanto, Dios dice, ¿andarán juntos dos sin haberse puesto de acuerdo? Y la vida nos enseña que no, ¿verdad? No podemos andar juntos dos sin estar de acuerdo. Y para ejemplificar vamos a ver en cosas prácticas, por ejemplo, 2 personas que arman una sociedad, para poder andar juntos, para poder avanzar juntos, ellos tienen que llegar a un acuerdo. O sea, tienen que tener primeramente a la base la confianza. Tiene que haber confianza entre los dos, tiene que haber previo acuerdo para saber a qué rubro se van a dedicar, hacia qué mercado quieren dirigir sus negocios, qué porcentajes son los que van a recargar, cuáles son los porcentajes que se van a dividir en ganancias, así, ¿no? Entonces, si no hay un acuerdo, es difícil que esa sociedad prospere. Asimismo, también en un equipo de deportes, por decir, en un equipo de deportes también tienen que tener las cosas claras para poder caminar en unidad, ¿sí? Tienen que tener objetivos claros, metas claras, y todos tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, en una carrera de remos, pueden haber 3, 4 conductores de remo y todos van a un mismo ritmo, ¿verdad? Tienen una armonía, no se va cada uno por su lado porque estarían desgastando fuerzas, perdiendo energía y tiempo y no llegarían a la meta, por lo tanto perderían. Lo mismo pasa en esas carreras de bolsa, de costales o de cordones atados, ¿no? Ambos, los corredores, tienen que ponerse de acuerdo y de una forma armoniosa saltar al unísono para poder llegar mucho más pronto a la meta y no tropezar, no caerse. Así es que si para el deporte o para los negocios tienen que ponerse de acuerdo, en el fútbol también, ¿no? El fútbol se ponen de acuerdo, son 11 participantes ahí en la cancha de cada equipo, pero esos 11 tienen un mismo objetivo, que es darle al equipo contrario, ¿verdad? Es golear al equipo contrario. Sería extraño que un jugador, que un delantero patee gol en contra. Sería extraño. Puede haber casualidades, sí, hay accidentes, pero no es la intencionalidad, no es la prioridad, no es el objetivo. El equipo va y tiene una meta que es vencer al equipo contrario. Entonces están determinados, saben y caminan en acuerdo, van juntos, ¿sí? Si el equipo, para evitarse los goles en contra, se conducen armoniosamente, cuanto más para llevar una armonía, llevar el equilibrio en un hogar, en una casa, ¿sí? Así, en una familia, la relación entre padres e hijos,
entre hermanos, ¿cuánto más, verdad? ¿Quién quisiera patearse gol en contra para que el hogar se destruya? ¿Quién quisiera lastimar al padre? ¿O qué padre quiere lastimar al hijo? ¿O qué marido y qué mujer quieren lastimarse entre sí? La palabra de Dios dice que si yo ofendo, por decir, a mi esposo, es como que me lastimara a mí mismo, porque somos una sola carne. Entonces, nosotros tenemos que entender que para poder llevar en armonía, para poder caminar juntos, para que el hogar salga y sea floreciente, para que el hogar pueda tener proyectos, metas juntos, es necesario estar de acuerdo. Y para que haya acuerdo, tiene que haber diálogo. Es importante que haya diálogo, que haya confianza. Es importante el respeto mutuo entre el esposo, la esposa, el padre hacia los hijos, la madre hacia los hijos y viceversa, los hijos hacia los padres. Aún entre hermanos tienen que respetar al hermano mayor y también el hermano tiene que respetar al menor y ayudarlo a crecer. Entonces, cuando uno trabaja en armonía, tiene que despojarse de egoísmos, de intereses particulares, tiene que despojarse incluso de dudas, de temores, tiene que despojarse de celos, de protagonismo, ¿sí? Y tenemos que velar siempre por la unidad y la bendición, el beneficio de que el hogar salga adelante, ¿sí? Por eso, cuán importante es esta palabra que Dios dice: andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. ¿Pueden andar dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? Dicen que es muy difícil que puedan andar dos juntos, ¿sí? Porque la familia necesita ponerse de acuerdo. Por ejemplo, cuando van a hacer en el noviazgo, es importante ponerse de acuerdo de temas muy importantes. ¿Cuál es su prioridad, por ejemplo? ¿Hacia qué apuntan? ¿Cuántos hijos desean tener? ¿Cómo van a trabajar y cómo van a ahorrar para poder educar, sostener su hogar, esos hijos, cómo sacarlos adelante? Hay que calcular, hay que pensar. No crean que calcular es malo. Jesús mismo en su palabra dijo: ¿qué persona puede poner un negocio o puede planificar una edificación sin antes haber planificado el costo que requiere toda esa inversión? Si vas a poder llegar o no con ese propósito, ese prospecto que tienes, ese proyecto que tienes, llegarás, ¿no? Hay personas que a veces se emprenden en un negocio sin haber calculado todo lo que demandaría: papeles, contratos, ¿sí? Autorización del municipio y una serie de trámites que hay que hacer, el costo de la mercadería y tanta cosa. Uno tiene que calcular y también en ese margen, en ese cálculo, tiene que también estar incluido incluso las pérdidas. ¿Para qué? Para que no les tome por sorpresa situaciones de crisis, por ejemplo, como hoy por hoy, la pandemia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prever todas esas cosas, ¿sí? Dios nos dice que debemos prever. Hay personas que emocionalmente se meten en un proyecto, por ejemplo, muchas veces los varones sueñan con el auto, ¿verdad? Y las mujeres soñamos con la casa, pero Dios dice que debemos calcular antes si vamos a llegar, ¿no? No está bien. ¿Sí? Una vez recuerdo cuando el pastor Daniel González, que era asesor en ese momento de multinacionales, empresas grandes, ¿sí? Como la Coca-Cola, él aconsejaba, porque es pastor y aconseja en la administración de la economía, en finanzas. Él decía: si te vas a meter en una cuenta, que sea solamente para comprar una casa, y que evalúes antes si los créditos son apropiados, son los mínimos. No te metas en cuentas y en créditos particulares, porque serían demasiado altos y los intereses te terminarían llevando a una crisis. Así que por lo tanto no te metas en cuenta. Si te vas a meter en una deuda para comprar el auto se deprecia, pierde su valor y corre sus riesgos de malograrse, de romperse o de robártelo. Por lo tanto estarías en pérdida, y él aconsejaba no endeudarse por un auto.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cautos. Si Jesús, el Señor, Él nos dice, calculemos antes, pues debemos aprender a sentarnos y a calcular. Luego vamos a ver cómo se calcula, cómo se ven estas cosas, ¿sí? Pero es importante sentarnos, apaciguar un poco nuestras emociones, apaciguar un poco nuestro furor, nuestras ansias y ponernos a pensar, a agarrar un cuaderno, una lapicera y pensar cómo haríamos las cosas. E incluso tratándose de un negocio, calcular, anotar, hacer evaluación de comercio, de negocio, ¿sí? Evaluación del rubro al cual vamos a dedicarnos, las competencias, cómo se mueven, ¿sí? Las estrategias, cómo haríamos para llegar. Lo mismo pasa en el hogar, ¿sí? El esposo, la esposa tienen que tener un acuerdo para saber cómo educar, cómo disciplinar a los hijos, para que esos hijos puedan recibir una misma versión tanto de los padres, del padre como de la madre, y no que lleguen a una discusión cuando, por decir, el padre reta al hijo y la madre, claro, le duele el corazón y salta y se enoja y dice, ¿cómo le trataste así a mi hijito? ¿No ves que es pequeño? Y ese hijo ya tiene 20 años y la capacidad para discernir en las cosas que está haciendo, ¿sí? Y no darle motivos al padre para que se enoje. Así es que así hay muchas cosas. Yo te ruego, madre, no interfieras cuando el padre aconseja o guía o disciplina a tu hijo. De la misma forma, padre, no intervengas, porque esa manera sería desautorizar a la otra persona. Por eso es importante que a solas puedan ponerse de acuerdo y tal vez a solas decir, mira, ¿sabes qué? Te excediste en esto, en aquello, pero hablando, no alturadamente, no enojados, no con pasiones, porque podrían acrecentar más los problemas y traer una división. Por lo tanto, es importante a solas tomar las medidas de disciplina, ¿sí? ¿Cómo educar? ¿Qué valores les vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo los vas a guiar? ¿Sí? ¿Qué educación? ¿Qué tipo de educación? ¿A qué tipo de escuela los vas a guiar? Es importante todo eso tomar en cuenta. Saber que la educación, ¿no? Que vas a tomar sea la mejor para tus hijos, pero también siendo conscientes de no endeudarte por buscar la calidad. Hay formas y formas de, hoy por hoy la tecnología está en las herramientas como las computadoras, los celulares, hay tutoriales, hay enseñanzas, hay refuerzos de maestros y que pueden también ayudar a los chicos. Así que pónganse de acuerdo, padre, madre, para que ambos puedan darle la mejor educación a los hijos y que en medio de, dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Los chicos están muy despiertos hoy. Si ven que hay diferencia entre los padres, si ven que no están unidos, ellos tratan de sacar ventaja, pero porque no entienden, todavía son chicos y están en la picardía, están en el momento en que todavía quieren salir con su gusto y no tienen la madurez para saber lo que es bueno para su vida. Así es que ustedes son los adultos, ustedes son los que tienen que saber guiar. Y a ustedes, hijos, hermanos, que sepan ponerse de acuerdo para ayudar, para colaborar en casa, acuerdo para poder poner en orden el hogar, acuerdo para poder de repente mejorar también la casa en el caso que ya seas mayor, porque cada grano de arena que puedas dar en la casa es tiempo de colaborar con los padres, de honrar a los padres, de honrar a tu casa, ese hogar, esa cuna donde te formaste. Así que si tal vez tú tienes la razón, no pierdas los papeles, ora, pide ayuda a Dios para que Dios toque el corazón de cada una de tus hermanos, de los miembros de tu familia, y que juntos puedan traer un fin común, que es bendecir a tus padres, que es honrar y bendecir tu casa, ¿sí? Así que busquen el acuerdo en Dios, ¿sí? No se trata de dar un gol en contra, sino al contrario. O sea, no se trata de imponer, yo tengo razón, yo estoy haciendo lo correcto, así es que se hace lo que yo quiero. No, eso sería dar un gol en contra, porque
harías que las personas se opongan, se enojen, se rebelen, se replieguen, entonces la unidad no estaría en medio. Y el Señor también nos enseña que un reino dividido no puede prosperar. Así que por lo tanto, busca el acuerdo, busca caminar juntos, ¿sí? Busca que ellos puedan entender tu proyecto, que ellos puedan entender el sueño de tu corazón, para que no con persuasión, no con astucia, no con malicia, sino con poder de Dios, con oración, ¿sí? Así que dos personas pueden caminar juntas, pueden dormir bajo un mismo techo, pero pueden no estar de acuerdo. Así que si no están de acuerdo, tarde o temprano podría haber diferencias, y las diferencias dividirlos y llevarlos por caminos diferentes si no llegan a un acuerdo. Por eso es importante poder orar, poder pedirle al Señor su ayuda, su guía, para que pueda haber un acuerdo. El acuerdo debe ser bueno. La Biblia nos enseña de un ejemplo de un matrimonio que se puso de acuerdo para hacer lo malo, para mentir. En el libro de Hechos, solamente para que lo anotes, en el libro de Hechos 5:4, hay un matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos dos vendieron su propiedad y decidieron llevar al templo, pero ellos mintieron, se quedaron con una parte y dieron una parte, diciéndole a las autoridades de la iglesia que lo habían vendido, que eso era todo el valor de la casa y que lo daban al Señor. Y ellos habían mentido, ¿no? Y creían que a la persona a quien le estaban diciendo, era el apóstol Pedro, le estaban mintiendo a él. Y el apóstol le dice a ellos: ¿por qué mentiste? No estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y esa mentira les llevó a la muerte. Esa mentira le costó la vida. Así que debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que hacemos en esta vida tiene efecto. Todo lo que hacemos en esta vida tiene una consecuencia. Es la causa y el efecto. Por lo tanto, es una ley. Se cumple. Ten cuidado con lo que haces. Es mejor hacer lo bueno para que puedas prosperar tu camino. No necesitas acudir a artimañas, ni a reglas indebidas, ni a principios, ni a principios corruptos, no a principios de lo que se manifiesta y se mueve hoy en este mundo. Hoy se puede hacer un negocio de 1000 formas, dicen los que no tienen temor de Dios, pero Dios habla que es de una sola forma, en integridad, en rectitud. Así, de la misma manera también se lleva un proyecto delante del hogar en rectitud, ¿sí? Con honestidad. Por lo tanto, te animo a que puedas estar de acuerdo, puedas ponerte de acuerdo con la otra persona y puedas salir adelante. Pero también hay una manera que Dios dice, ¿no? Cómo caminar de acuerdo con Dios. Porque para que te vaya bien en tus finanzas, te vaya bien en tu salud, te vaya bien en tu familia, te vaya bien en tu trabajo, te vaya bien en las cosas, en tus prospectos de vida, te vaya bien, tienes que primeramente aprender a caminar con Dios. Dice, andarán dos juntos sin haberse puesto de acuerdo, pues hay que aprender a caminar con Dios. Dios dice en su palabra, otra cita para que anotes, es en Mateo 18:19. ¿Sí? Mateo 18:19. Dice, de nuevo os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, en cuanto a cualquier cosa que me pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tal vez tú me digas, mira, yo no tengo una sociedad, yo estoy solo, yo estoy soltero, o no tengo nadie, soy extranjero, ¿con quién me pongo de acuerdo? Siempre hay una persona que sigue tus mismos principios, siempre hay una persona que profesa tu fe, siempre hay una persona a la cual tú tienes confianza y le puedes. No es necesario que le declares todos tus proyectos, pero le puedes decir, tengo este prospecto de vida, tengo este plan, tengo esta necesidad, estoy atravesando esta lucha. ¿Puedes ayudarme en oración?
y juntos se ponen de acuerdo para orar delante del Padre, y el Padre que está en los cielos responderá, porque Él dice cualquier cosa que le pidan, siempre y cuando vaya acompañado de acuerdo a los fines de Dios, o sea, son de bendición y no de mal para ninguna persona, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir, ¿sí? Porque ya vimos el ejemplo de dos personas que se pusieron de acuerdo, pero decidieron mentir. Eso no va de acuerdo a la ley de Dios, no está de acuerdo a la palabra de Dios, por lo tanto, no prospera. Esa sociedad no pudo prosperar, ese prospecto de vida, ese proyecto, esa mentira, no pudo ser sostenida porque Dios la derribó. Así es necesario que te puedas poner de acuerdo con otra persona para que pidas al Señor, le presentes tu situación y Dios hará, ¿sí? ¿Cómo quieres aprender a caminar con Dios? ¿Cómo poder ponerte de acuerdo con Dios? Número 1, créele a Dios. Créele a Dios, porque todos decimos creer en Dios, ¿verdad? Todos creemos, católicos, evangélicos y aún las personas que no practican ninguna religión dicen que creen en Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios, porque la palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Si tú no le crees a Dios, si tú no crees en el poder de Dios, si tú no crees en lo que Él te dice, es imposible que tu pedido sea respondido. Porque Dios, que sabe y conoce todo, Él discierne los pensamientos. Por lo tanto, no puede responder, no va a obrar. ¿Sí? Número 2, cree en su palabra. Cree en su palabra. Aquí están todos los lineamientos, todos los principios, todo lo que tú necesitas para saber cómo ponerte de acuerdo. Si lo que tú estás teniendo en el corazón, lo que tú tienes en mente, se alinea a los propósitos de Dios, Dios respaldará, ¿sí? Así es que, y la tercera es vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, es importante que tú puedas entender que su palabra prevalece y está por encima de cualquier verdad. Está por encima de cualquier idea, de cualquier proyecto, de cualquier emoción, de cualquier sentimiento y de cualquier necesidad. Su palabra está por encima, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Lámpara es a mis pies. Es la lámpara que guiará tus pasos para que puedan ir por un mismo camino y no terminen con rupturas, no terminen separados, ¿sí? Así es que te dejo con esta palabra y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Primeramente, pídele perdón si tú no te habías alineado a sus principios, si tú no te habías alineado a su palabra. Él dice que pondrás al Señor por encima, Él está primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Si Él está primero en tu corazón, todas las demás cosas se van alineando. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos has enseñado. Gracias, Dios mío. Y hoy me arrepiento en el nombre de Jesús por cada pensamiento que no estaba alineado a tus propósitos. Señor, te pido perdón si en mi hogar he querido poner por encima mis